Begin Script. Hoy nos adentramos en un viaje extraordinario a través del tiempo y el espacio, hacia el corazón mismo de la civilización oriental, para explorar uno de los textos más influyentes, profundos y duraderos que la humanidad ha producido. Nos referimos a los Analects de Confucio. Este no es simplemente un libro de historia o una colección de citas antiguas reservadas para académicos en bibliotecas polvorientas, es una brújula viva para la navegación de la complejidad humana, un espejo en el que miramos nuestras propias acciones, intenciones y relaciones para comprender quiénes somos realmente. En esta narración extensiva desmenuzaremos, analizaremos y reflexionaremos sobre los principios fundamentales que rigen el pensamiento confuciano, traduciendo su esencia antigua a un lenguaje moderno y aplicable a nuestra vida cotidiana en el siglo XXI. Preparémonos para un recorrido exhaustivo, detallado y transformador. Pause. Para comenzar debemos entender quién era Confucio y por qué sus palabras siguen resonando con tanta fuerza después de más de 2500 años. Confucio, cuyo nombre chino es Confuci, significa maestro con. Nació durante la era de las primeras 13 dinastías en China, un periodo de gran agitación política y social conocido como el periodo de los reinos combatientes. Era un momento en el que el orden antiguo se había desintegrado, las guerras eran constantes, la moralidad parecía haber desaparecido y el sufrimiento humano era omnipresente. En medio de este caos, surgió Confucio como un pensador, educador y reformista social que buscaba restaurar el orden, no mediante la fuerza militar o las leyes severas, sino a través de la rectificación de las relaciones humanas, la cultivación de la virtud personal y el retorno a las tradiciones rituales y ceremoniales que daban sentido a la vida comunitaria. Pause. Los Analects, conocidos en chino como Lunyu, no fueron escritos por Confucio mismo. Más bien, son una compilación de sus dichos, conversaciones y actos, recopilados y editados por sus discípulos y seguidores posteriores. El texto está organizado en 20 capítulos o libros, cada uno dividido en breves pasajes que capturan momentos específicos de interacción entre Confucio y sus alumnos, gobernantes y contemporáneos. A primera vista, estos fragmentos pueden parecer desconectados o anecdóticos, pero en realidad, tejen una red coherente de pensamiento filosófico, ético y político. La belleza de los Analects reside en su simplicidad aparente y su profundidad infinita. Cada frase contiene múltiples capas de significado que revelan nuevas dimensiones a medida que maduramos personalmente y adquirimos experiencia de vida. Pause. El concepto central que atraviesa todos los Analects es el Ren, que se traduce comúnmente como benevolencia, humanidad o amor humano. Pero Ren es mucho más que una simple emoción de cariño, es una disposición integral del carácter, una cualidad moral que implica empatía, compasión, respeto y consideración por los demás. Para Confucio, el Ren es la esencia misma de lo que significa ser plenamente humano. No se trata de seguir reglas externas impuestas por la sociedad, sino de cultivar una virtud interna que fluye naturalmente hacia nuestros actos. Cuando alguien posee Ren, actúa con integridad, honestidad y bondad sin necesidad de ser obligado. Es una disposición constante a poner el bienestar de los demás en primer plano, siempre que esto no comprometa la propia rectitud moral. Pause. Sin embargo, el Ren no existe en el vacío. Debe expresarse a través de Li, que significa ritual, ritos o etiqueta. Li puede malinterpretarse fácilmente como formalidad vacía o mero cumplimiento de tradiciones obsoletas, pero para Confucio, Li es fundamental para el desarrollo moral. Los rituales y las ceremonias proporcionan la estructura y el contexto dentro de los cuales la virtud puede florecer. A través de la práctica de los Li, aprendemos a respetar a los demás, a reconocer nuestros lugares en la sociedad y a actuar con decoro y proporción. Los rituales nos enseñan a controlar nuestros impulsos egoístas y a canalizar nuestras emociones de manera constructiva. Son el lenguaje corporal de la moralidad, formas externas que reflejan y refuerzan las actitudes internas de respeto y armonía. Pause. Junto con Ren y Li, otro pilar fundamental de la filosofía confuciana es Xiao, o filialidad. La filialidad se refiere al respeto, amor y obediencia que los hijos deben tener hacia sus padres y antepasados. Para Confucio, la familia es la célula básica de la sociedad, y la relación entre padre e hijo es el modelo para todas las demás relaciones sociales. Si aprendemos a respetar y amar a nuestros padres, estaremos preparados para respetar y servir a nuestros líderes, gobernantes y compañeros. La filialidad no implica una sumisión ciega, sino un reconocimiento profundo de la deuda que tenemos con aquellos que nos dieron la vida y nos criaron. Incluye el cuidado de los padres en su vejez, la preservación de su reputación y la continuación de sus valores y tradiciones. Al cultivar la filialidad, desarrollamos gratitud, humildad y responsabilidad, virtudes que son esenciales para una sociedad cohesionada y armoniosa. Pause. Pero la filialidad es solo el primer escalón en una escalera más amplia de relaciones jerárquicas, conocidas como los 5 debidos. Estos son, la relación entre gobernante y súbdito, padre e hijo, marido y esposa, hermano mayor y hermano menor, y amigo y amigo. Cada una de estas relaciones tiene obligaciones mutuas específicas. El gobernante debe ser justo y benevolente, el súbdito, leal y respetuoso. El padre debe ser amoroso y guía, el hijo filial y obediente. El marido debe ser justo y protector, la esposa respetuosa y suportiva. El hermano mayor debe ser amable y orientador, el hermano menor, respetuoso y humilde. Y entre amigos, la relación se basa en la confianza y la reciprocidad. Estas relaciones no son jerarquías opresivas, sino redes de interdependencia donde cada parte cumple un rol específico para mantener la armonía general. Pause.
Otro concepto crucial es el junzi, que a menudo se traduce como hombre superior, gentilhombre o persona virtuosa. El junzi es el ideal confuciano de la persona cultivada moralmente. No se define por su riqueza, poder o estatus social, sino por su carácter y sus acciones. El junzi busca constantemente mejorar a sí mismo, estudiar sabiamente y actuar con rectitud. Es moderado, equilibrado y capaz de resistir las tentaciones del egoísmo y la codicia. A diferencia del xiaoren o persona pequeña, que actúa motivada por el beneficio personal y la conveniencia inmediata, el junzi actúa según el yi, o justicia, correctitud y deber moral. El yi es la brújula interna que guía al junzi para hacer lo correcto incluso cuando es difícil o inconveniente. Para Confucio, el objetivo de la educación y la autorreflexión es convertirse en un junzi. Pause. La importancia del estudio y la reflexión continua es un tema recurrente en los analects. Confucio creía firmemente que la virtud no es innata, sino que se adquiere a través del aprendizaje duro, la práctica constante y la introspección. Él mismo dijo, aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso. Esta advertencia destaca la necesidad de equilibrar la adquisición de conocimiento con la comprensión crítica de ese conocimiento. No basta con memorizar textos antiguos o seguir dogmas ciegamente, debemos cuestionar, analizar y aplicar lo que aprendemos a nuestras propias vidas. La educación confuciana abarca una amplia gama de disciplinas, incluyendo la literatura, la historia, la música, la caligrafía y las artes marciales, todas ellas consideradas esenciales para el desarrollo integral del individuo. Pause. La música, en particular, ocupa un lugar especial en la filosofía confuciana. Confucio creía que la música verdadera, aquella que es armoniosa y elevada, puede influir profundamente en el carácter de las personas. Puede suavizar los ánimos violentos, elevar los espíritus bajos y promover la armonía social. Por el contrario, la música vulgar o excesiva puede corromper la mente y fomentar comportamientos indeseables. Por esta razón, Confucio abogaba por el control de la entrada de música en la corte real y en la vida privada, asegurándose de que solo se escuchara aquella música que fuera moralmente edificante. La música, junto con los rituales, sirve como una herramienta poderosa para la transformación social y personal, moldeando no solo nuestras acciones, sino también nuestras emociones y deseos. Pause. Otra idea central es el concepto de Zhengmin, o la rectificación de los nombres. Confucio argumentaba que el caos social surge cuando las palabras no coinciden con la realidad, es decir, cuando los títulos y roles no reflejan las responsabilidades y virtudes correspondientes. Si un rey no actúa como un rey, si un ministro no actúa como un ministro, si un padre no actúa como un padre, entonces el orden se desmorona. La rectificación de los nombres implica asegurar que cada persona actúe de acuerdo con la definición moral de su rol. Un gobernante debe gobernar con virtud, no con tiranía. Un hijo debe ser filial, no desobediente. Al corregir el uso de los nombres y roles, podemos restaurar la claridad, la justicia y la armonía en la sociedad. Pause. El gobierno, desde la perspectiva confuciana, no es principalmente una cuestión de poder político o coerción legal, sino de liderazgo moral. Confucio decía, si guías al pueblo con edictos y los mantienes bajo control con castigos, ellos evitarán el castigo pero no tendrán ningún sentido de la vergüenza. Si los guías con la virtud y los mantienes bajo control con rituales, tendrán un sentido de la vergüenza y además se volverán buenos. Esta declaración resume la esencia del gobierno confuciano, la autoridad legítima proviene de la moralidad del gobernante. Un líder virtuoso inspira a otros a ser virtuosos a través del ejemplo, no a través de la fuerza. La confianza del pueblo en su líder no se basa en el miedo, sino en el respeto y la admiración por su integridad y competencia moral. Pause. Uno de los aspectos más humanos y accesibles de los analects es la forma en que Confucio interactúa con sus discípulos. No era un maestro distante o arrogante, era un observador atento de la naturaleza humana, un guía paciente y un amigo sincero. Sus conversaciones con sus alumnos, especialmente con Yanhui, Zilu, Zigong y Ranyu, revelan su profunda comprensión de las diferentes personalidades y temperamentos. A veces daba consejos diferentes al mismo discípulo sobre la misma pregunta, dependiendo de su estado mental y sus debilidades específicas. Esto muestra que la sabiduría confuciana no es rígida ni dogmática, sino flexible y adaptativa. Reconoce que cada individuo tiene su propio camino de cultivo y que la educación debe ser personalizada para ser efectiva. Pause. Yanhui, el favorito de Confucio, es retratado como el estudiante perfecto, poseedor de una virtud excepcional y una capacidad de comprensión profunda. Confucio lo elogiaba constantemente, diciendo que nadie era tan virtuoso como Yanhui. Sin embargo, Yanhui murió joven y en la pobreza, lo que lleva a Confucio a lamentar la pérdida de un talento brillante. Este episodio nos recuerda que la virtud no siempre trae prosperidad material o larga vida en este mundo, y que la verdadera recompensa de la vida moral es interna, no externa. Yanhui representa la dedicación total al cultivo del propio carácter, incluso ante la adversidad. Pause. Zilu, por otro lado, era conocido por su valentía, franqueza y espíritu militar. A menudo actuaba antes de pensar y podía ser impulsivo. Confucio tenía que recordarle constantemente que la verdadera valentía requiere prudencia y autocontrol. Las interacciones entre Confucio y Zilu ilustran la tensión entre la acción espontánea y la reflexión deliberada, un tema relevante en nuestra vida moderna donde a menudo reaccionamos rápidamente a las situaciones sin considerar las consecuencias más amplias. Zilu representa el potencial de la energía juvenil y la determinación,
pero también la necesidad de ser guiada por la sabiduría y la moderación. Pause. Zigong era un hombre de negocios exitoso y un diplomático hábil, conocido por su elocuencia y capacidad de persuasión. A diferencia de Yanhui y Zilu, Zigong se centraba más en las habilidades prácticas y la eficacia política. Confucio lo alababa por su inteligencia, pero también le advertía contra el exceso de confianza en sus propias capacidades y la tendencia a juzgar a los demás. Zigong representa la dimensión intelectual y social de la virtud, mostrando cómo la sabiduría puede aplicarse en los asuntos públicos y privados. Sin embargo, su caso nos enseña que la inteligencia sin moralidad puede llevar a la manipulación y la corrupción. Pause. Ran Yu era un administrador competente pero moralmente ambiguo. Trabajaba para un gobernante corrupto y a veces ayudaba a ese gobernante a extraer más recursos de su pueblo, lo que Confucio condenaba duramente. Este episodio destaca la responsabilidad ética de los funcionarios públicos y la dificultad de mantener la integridad en sistemas políticos corruptos. Ran Yu representa el dilema de muchos profesionales modernos que deben navegar entre sus ideales morales y las presiones económicas y políticas de sus empleadores. Confucio nos recuerda que nunca debemos sacrificar nuestra rectitud moral por conveniencia o beneficio personal, incluso si eso significa perder nuestro puesto o influencia. Pause. Además de estas figuras individuales, los Analects ofrecen numerosas reflexiones sobre la amistad. Confucio valoraba mucho la compañía de personas virtuosas y advertía contra asociarse con personas malvadas. Decía, asóciate con quienes son superiores a ti en virtud. La amistad para Confucio no es solo un placer social, sino una oportunidad para el crecimiento moral. Los verdaderos amigos se corrigen mutuamente, se animan mutuamente y sirven como espejos para ver nuestras propias deficiencias. En una sociedad cada vez más individualista y digital, donde las conexiones superficiales abundan pero las profundas escasean, la enseñanza confuciana sobre la amistad adquiere una relevancia particular. Nos insta a buscar relaciones auténticas basadas en la confianza mutua y el respeto compartido. Pause. Otro tema importante es la actitud hacia la riqueza y el éxito material. Confucio no condenaba la riqueza per se, pero insistía en que debía ganarse de manera justa y no debía distraernos de nuestros deberes morales. Decía, la riqueza y la honor son lo que los hombres desean, pero si no se obtienen por el camino, no debo quedarme con ellas. Esta declaración subraya la primacía de la integridad sobre la acumulación de bienes. Para Confucio, la verdadera felicidad no proviene de la posesión externa, sino de la paz interior que resulta de vivir de acuerdo con los principios morales. La búsqueda desenfrenada de la riqueza puede conducir a la ansiedad, la corrupción y la alienación, mientras que la búsqueda de la virtud conduce a la libertad, la satisfacción y la armonía. Pause. La relación entre el individuo y el Estado es otro área de preocupación en los Analects. Confucio creía que el bienestar del Estado depende directamente de la moralidad de sus ciudadanos y líderes. Un Estado fuerte no se construye mediante la expansión militar o la acumulación de recursos, sino mediante la promoción de la justicia, la equidad y la virtud. Si los gobernantes actúan con rectitud, el pueblo lo seguirá voluntariamente. Si actúan con injusticia, el pueblo se rebelará o se retirará en silencio, socavando la estabilidad del régimen. Esta visión del gobierno como un contrato moral, no solo político, desafía las nociones modernas de soberanía absoluta y ofrece una alternativa basada en la responsabilidad compartida y el liderazgo servicial. Pause. En cuanto a la muerte y el más allá, Confucio adoptaba una actitud pragmática y centrada en esta vida. Cuando preguntado sobre los espíritus, dijo, ¿aún no sabes cómo servir a los hombres? ¿Cómo puedes saber cómo servir a los espíritus? Y cuando se le preguntó sobre la muerte, respondió, ¿aún no sabes la vida? ¿Cómo puedes saber la muerte? Estas respuestas no indican ateísmo, sino una priorización de lo que está bajo nuestro control. Confucio creía que debemos enfocarnos en vivir una buena vida aquí y ahora, cultivando nuestras relaciones y cumpliendo nuestros deberes, en lugar de preocuparnos por misterios metafísicos que no podemos resolver. La incertidumbre sobre el destino después de la muerte no debería paralizarnos, más bien, debería motivarnos a vivir con plenitud y propósito en el presente. Pause. La noción de Tian, a menudo traducida como cielo, es compleja en el pensamiento confuciano. Tian no es un dios personal que interviene milagrosamente en los asuntos humanos, sino más bien una fuerza cósmica impersonal que sostiene el orden moral del universo. Confucio creía que su misión era divina, otorgada por Tian, y que la virtud humana está alineada con el propósito cósmico. Sin embargo, también reconocía la contingencia de la vida humana y la posibilidad de que las buenas personas sufran y las malas prosperen. En tales casos confiaba en que Tian eventualmente establecería la justicia, aunque no necesariamente de manera visible o inmediata para nosotros. Esta fe en un orden moral subyacente proporciona consuelo y dirección en tiempos de incertidumbre. Pause. La práctica de la autosupervisión es otra clave del éxito moral en los Analects. Confucio aconsejaba a sus seguidores que examinaran regularmente sus propias acciones y pensamientos. Decía, cada día me examino en 3 cosas: ¿he sido poco fiel en lo que he hecho con otros? ¿He fallado en la confianza con mis amigos? ¿He practicado lo que he aprendido? Esta rutina de introspección ayuda a identificar áreas de mejora y a prevenir la complacencia. En nuestra era de distracción constante y validación externa a través de redes sociales, la disciplina de mirar hacia adentro es más necesaria que nunca. Nos permite desconectar del ruido externo y reconectar con nuestros valores más profundos. Pause.
El equilibrio entre la firmeza y la amabilidad es otro principio guía. Confucio advirtió contra la rigidez excesiva y la indulgencia excesiva. La firmeza sin amabilidad se convierte en crueldad, y la amabilidad sin firmeza se convierte en debilidad. El junci debe saber cuándo ser duro y cuándo ser suave, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Esta sabiduría práctica, conocida como Zonyong o la doctrina del medio, es esencial para la navegación de las complejidades de la vida social. Requiere sensibilidad emocional, inteligencia social y juicio moral refinado. No es fácil de alcanzar, pero es el objetivo de todo cultivo moral serio. Pause. La importancia de la honestidad y la palabra dada es enfatizada repetidamente. Confucio decía, el hombre de virtud no abandona la virtud ni siquiera en medio de una pequeña comida, la persigue incluso en la urgencia de la comida. En la confusión, la persigue incluso en medio de la fuga. Así que el hombre de virtud llega a su fin en ella. Esta dedicación a la integridad significa que nuestras palabras deben coincidir con nuestras acciones. Si prometemos algo, debemos cumplirlo. Si decimos que somos honestos, debemos actuar con transparencia. La coherencia entre decir y hacer genera confianza, que es la base de todas las relaciones sociales saludables. La falta de coherencia, por el contrario, erosiona la credibilidad y destruye los lazos sociales. Pause. El papel de la humildad en el aprendizaje y la vida moral no puede ser subestimado. Confucio se consideraba un aprendiz eterno, admitiendo abiertamente sus propios límites y errores. Decía, cuando estoy con dos hombres siempre hay uno que puede ser mi maestro. Elijo sus virtudes para seguirlas y sus defectos para evitarlos. Esta actitud abierta al aprendizaje de todos, independientemente de su estatus social, fomenta un entorno de crecimiento colectivo. La humildad nos libera de la arrogancia intelectual y nos mantiene receptivos a nuevas ideas y perspectivas. En un mundo de opiniones polarizadas y ecosistemas de información cerrados, la humildad confuciana es un antídoto poderoso contra el dogmatismo y la intolerancia. Pause. La conexión entre la cultura personal y la estabilidad social es otro hilo conductor. Confucio creía que la paz y la armonía en la sociedad no pueden lograrse mediante la fuerza bruta o la legislación estricta, sino a través de la cultivación de la educación y las artes. Un pueblo educado y culturalmente refinado es un pueblo pacífico y cooperativo. Las artes, la literatura y la música no son lujos superfluos, sino herramientas esenciales para el desarrollo moral y emocional. Ellas humanizan, suavizan y elevan al individuo, preparándolo para participar contributivamente en la comunidad. Negar el acceso a estas experiencias culturales es empobrecer no solo al individuo, sino a toda la sociedad. Pause. La resiliencia ante la adversidad es una virtud altamente valorada. Confucio y sus discípulos enfrentaron muchas dificultades, incluyendo la pobreza, el exilio, la persecución política y la traición de amigos. Sin embargo, nunca perdieron su fe en el camino o su compromiso con la virtud. Decían, el hombre superior es firme y estable, pero no obstinado, no es arrogante, pero no se somete. Esta fortaleza interior les permitió mantener su dignidad y propósito incluso en circunstancias desfavorables. En nuestros propios desafíos, ya sean personales, profesionales o globales, podemos aprender de su ejemplo. La adversidad no es un motivo para rendirse, sino una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y afianzar nuestros valores. Pause. La generosidad y la caridad son expresiones naturales de la virtud. Confucio no solo hablaba de principios abstractos, sino de acciones concretas para ayudar a los necesitados. Recomienda compartir recursos, ofrecer consuelo a los afligidos y proteger a los débiles. La sociedad no es una carrera competitiva donde cada uno lucha por su propia supervivencia, sino una red de apoyo mutuo donde todos contribuyen al bienestar común. La generosidad fortalece los lazos sociales y crea un círculo virtuoso de reciprocidad. Cuando damos sin esperar nada a cambio, demostramos nuestra confianza en la bondad fundamental de la naturaleza humana y en la justicia última del universo. Pause. El respeto por la tradición y la innovación equilibrada es otro punto importante. Confucio admiraba las costumbres y rituales de las dinastías anteriores, creyendo que contenían la sabiduría acumulada de generaciones. Sin embargo, no era un conservador ciego, entendía que las instituciones deben adaptarse a las circunstancias cambiantes. Decía, a los 18 años puedo ser un hombre completo, pero necesito aprender continuamente. Esta tensión entre honorar el pasado y enfrentar el futuro es vital para la salud cultural de cualquier sociedad. Debemos preservar lo que es valioso de nuestra herencia mientras abrazamos el cambio necesario para sobrevivir y prosperar en un mundo en evolución. Pause. La importancia de la paciencia y la demora en la toma de decisiones es otra lección valiosa. Confucio aconsejaba no actuar precipitadamente, sino tomar tiempo para considerar las implicaciones de nuestras acciones. La prisa a menudo lleva a errores y arrepentimientos. La paciencia permite una visión más clara y una evaluación más cuidadosa de las opciones. En una cultura de inmediatez y gratificación instantánea, la paciencia confuciana parece radical. Nos recuerda que las grandes cosas toman tiempo y que la virtud se cultiva paso a paso, no de golpe. La espera activa, llena de reflexión y preparación, es mucho más productiva que la espera pasiva o la acción impulsiva. Pause. La integración del conocimiento y la acción es fundamental. Para Confucio, saber no es suficiente, debemos poner ese conocimiento en práctica. Una persona que conoce la virtud pero no actúa de acuerdo con ella es hipócrita. El verdadero aprendizaje transforma al aprendiz.
Este principio desafía la separación moderna entre teoría y práctica, académico y profesional. Nos insta a vivir nuestras creencias y a ser congruentes en todas las áreas de nuestra vida. La integridad no es solo un conjunto de declaraciones de valores, sino un estilo de vida coherente y consistente. Pause. La compasión universal es la extensión lógica de la filialidad y el amor humano. Aunque Confucio comenzaba con la familia, su visión no se limitaba a los parientes cercanos. Aspiraba a un mundo donde todos fueran tratados con dignidad y respeto, independientemente de su origen o estatus. Tratar a los demás como te gustaría ser tratado, es la regla de oro confuciana, una variante temprana del imperativo categórico kantiano. Esta ética de la reciprocidad es simple pero poderosa. Requiere empatía, imaginación moral y voluntad de poner los pies en los zapatos del otro. Es la base de la resolución de conflictos y la cooperación internacional. Pause. La belleza y la verdad están estrechamente vinculadas en la estética confuciana. Para Confucio lo verdadero también es bello, y lo hermoso debe ser verdadero. La arte auténtico refleja la virtud y eleva el espíritu. El arte falso o decadente corrompe la mente y degrada la cultura. Esta conexión entre moralidad y estética tiene implicaciones profundas para nuestra vida cultural actual. Debemos exigir más de nuestra música, literatura, cine y diseño. No deben ser solo entretenimiento superficial, sino fuentes de inspiración y reflexión moral. La búsqueda de la belleza debe ir acompañada de la búsqueda de la verdad y la bondad. Pause. La humildad ante la grandeza del cosmos y la historia es otra actitud recomendada. Confucio reconocía la pequeñez humana frente al infinito del tiempo y el espacio. Esta conciencia nos libera de la vanidad y el narcisismo. Nos recuerda que nuestras vidas son cortas y que nuestras conquistas son temporales. En lugar de buscar la gloria eterna, debemos buscar la paz interior y la contribución significativa al bienestar presente. Esta perspectiva histórica nos da serenidad en tiempos de triunfo y esperanza en tiempos de derrota. Sabemos que estamos parte de una corriente mayor y que nuestras acciones dejan huellas, aunque sea pequeñas. Pause. La educación continua es el motor del progreso personal y social. Confucio fundó una escuela que aceptaba estudiantes de todas las clases sociales, rompiendo el monopolio de la aristocracia sobre el conocimiento. Creía que cualquiera con suficiente dedicación y talento podía convertirse en un junzi. Esta democratización de la educación es revolucionaria y sigue siendo relevante hoy. El acceso equitativo al conocimiento es esencial para la justicia social y la movilidad económica. La educación no debe ser un privilegio, sino un derecho. Y el aprendizaje no debe terminar con la escuela, debe ser un proceso de toda la vida. Pause. La capacidad de perdonar y olvidar ofensas es una señal de fuerza moral. Confucio aconsejaba no guardar rencor contra aquellos que nos han hecho daño, siempre y cuando no haya una repetición sistemática de abuso. El perdón libera a la víctima de la carga emocional del odio y permite el movimiento hacia adelante. Sin embargo, el perdón no significa aprobación de la conducta incorrecta. Podemos perdonar mientras mantenemos los límites necesarios para protegernos. Esta distinción es sutil pero importante. El perdón confuciano es selectivo y racional, no sentimental ni irracional. Pause. El disfrute de las cosas simples de la vida es celebrado. Confucio alababa a su discípulo Huiyuan por encontrar felicidad en la pobreza, viviendo de arroz y agua fría, pero manteniendo su alegría en el estudio y la virtud. Esta escena nos enseña que la felicidad no depende de las posesiones materiales, sino de nuestra actitud mental y nuestras prioridades. En un mundo consumista, donde se nos dice constantemente que necesitamos más para ser felices, la confusión de Huiyuan es liberadora. Podemos encontrar plenitud en la simplicidad, en las conexiones humanas y en el propósito espiritual. La riqueza interior supera a la riqueza exterior. Pause. La responsabilidad cívica es un deber sagrado. Confucio no separaba la vida privada de la pública. El cultivo personal estaba destinado a servir a la comunidad. Un hombre virtuoso debe participar activamente en los asuntos públicos, ya sea como funcionario, educador o ciudadano consciente. La apatía política es una falla moral. Ignorar la injusticia, la corrupción o la desigualdad es contribuir a ellas. Debemos usar nuestras voces y nuestras acciones para mejorar nuestra sociedad. La participación ciudadana no es una opción, sino una obligación derivada de nuestra humanidad compartida. Pause. La capacidad de escuchar activamente es una habilidad social subestimada. Confucio era un gran oyente prestando atención no solo a las palabras, sino a las emociones y motivos detrás de ellas. Esto le permitía dar consejos precisos y efectivos. En nuestra era de interrupciones constantes y discursos monológicos, la escucha activa es un acto revolucionario. Nos conecta con los demás a un nivel más profundo y fomenta la empatía. Ser un buen oyente es ser un buen amigo, un buen líder y un buen ser humano. Pause. La aceptación de la mortalidad nos da urgencia y significado a la vida. Confucio no temía a la muerte, pero tampoco la glorificaba. La veía como una parte natural del ciclo de la vida. Esta aceptación nos libera de la ansiedad por el futuro y nos enfoca en el presente. Vivir plenamente, amar profundamente y trabajar arduamente son las mejores maneras de honrar nuestra existencia finita. La conciencia de la muerte es la conciencia de la vida. Cuanto más comprendemos la brevedad de nuestra estancia, más valoramos cada momento. Pause.
La creatividad en la resolución de problemas es valorada. Confucio reconocía que las reglas y rituales no pueden cubrir todas las situaciones posibles. A veces se requiere ingenio y flexibilidad para manejar lo inesperado. El Junzi no es un robot que sigue ciegamente las instrucciones, sino un pensador crítico que adapta los principios generales a las circunstancias específicas. Esta sabiduría práctica o pronesis en términos griegos es esencial para la navegación de la vida real. Nos anima a buscar soluciones innovadoras y a no rendirnos ante obstáculos aparentemente insuperables. Pause. La gratitud es una emoción fundamental. Confucio enseñaba a estar agradecidos por las bendiciones, grandes y pequeñas. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Cultiva la felicidad y reduce la envidia y el resentimiento. Una sociedad agradecida es una sociedad cohesionada y resiliente. Practicar la gratitud diariamente, ya sea a través de un diario de agradecimiento o simplemente expresando palabras de thanks, puede transformar nuestro bienestar psicológico y nuestras relaciones interpersonales. Pause. La valentía moral es distinta de la valentía física. Confucio distinguía entre quien teme a la multitud y quien teme a la virtud. El verdadero coraje es enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa, y defender lo correcto, incluso cuando es impopular. Esta valentía es necesaria para el liderazgo ético y la reforma social. Sin ella, la corrupción y la injusticia prosperan. Debemos desarrollar la fuerza interior para decir no a la presión social y sí a nuestra conciencia. La integridad requiere valentía. Pause. La paciencia con los errores propios y ajenos es clave para el crecimiento. Confucio sabía que nadie es perfecto y que cometer errores es parte de la condición humana. Lo importante es reconocer el error, arrepentirse sinceramente y esforzarse por no repetirlos. La autocrítica constructiva, no destructiva, es la herramienta del Junzi. Del mismo modo, debemos ser pacientes con los demás, ofreciendo corrección con amor y no con desprecio. Esto crea un ambiente de aprendizaje seguro donde todos pueden florecer. Pause. La búsqueda de la excelencia, no de la perfección, es un objetivo saludable. Confucio aspiraba a la perfección moral, pero entendía que era un proceso infinito. Nunca llegamos al final, siempre hay margen para mejorar. Esta mentalidad de crecimiento nos mantiene humildes y motivados. Nos evita la trampa de la autosatisfacción y la comodidad estancada. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. La excelencia es un hábito, no un estado. Pause. El respeto por la naturaleza y el entorno es implícito en la filosofía confuciana. Confucio disfrutaba caminar en las montañas y ríos, encontrando inspiración en la belleza natural. Creía que la armonía humana debe extenderse a la armonía cósmica. Explotar los recursos naturales sin consideración es una falta de virtud. Debemos cuidar de la tierra como cuidamos de nuestra propia casa. La sostenibilidad ambiental no es solo una cuestión técnica, sino moral. Nuestra relación con la naturaleza refleja nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Pause. La diversión y el juego tienen su lugar. Confucio tocaba la música, cantaba y se reía. No era una seriedad austera, sino un equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre la disciplina y la libertad. El humor es una señal de salud mental y social. Nos ayuda a aliviar tensiones y a conectar con los demás. Rodearse de gente que nos hace reír es un lujo preciado. La vida debe ser vivida con alegría, siempre que esa alegría no provenga de la explotación de otros. Pause. La lealtad a los principios es inquebrantable. Confucio estuvo dispuesto a arriesgar su vida por su fe en el camino. Esta lealtad no es fanatismo, sino compromiso informado. Conocer la verdad y actuar en consecuencia es la máxima expresión de la integridad. En tiempos de crisis, cuando otros ceden, el Junzi permanece firme. Esta constancia es lo que distingue a los grandes líderes históricos. Su legado no es solo lo que hicieron, sino en qué creyeron y por qué lucharon. Pause. La comprensión de la diversidad humana es necesaria. Confucio entendía que los hombres son diferentes en temperamento, capacidad y origen. El liderazgo efectivo requiere entender estas diferencias y trabajar con ellas, no contra ellas. La inclusión no es solo una cuestión de derechos, sino de eficiencia y sabiduría. Un equipo diverso es un equipo más fuerte. Debemos celebrar las diferencias en lugar de temerlas. La unidad en la diversidad es el ideal confuciano de armonía. Pause. La reflexión sobre el tiempo y la fugacidad de la vida es poética. Confucio lloraba al ver el río fluir, diciendo, pasa así, sin detenerse ni de día ni de noche. Esta conciencia de la temporalidad nos impulsa a actuar con urgencia y propósito. No podemos desperdiciar la vida en trivialidades. Cada segundo cuenta. Vive con intensidad y significado. Deja una huella positiva en el mundo. El tiempo es nuestro recurso más valioso y no renovable. Úsalo sabiamente. Pause. La importancia de la voz propia es fundamental. Confucio animaba a sus discípulos a hablar con honestidad, incluso cuando la verdad era incómoda. El silencio cómplice ante la injusticia es una forma de malicia. Debemos usar nuestras voces para defender a los indefensos y exponer la corrupción. La libertad de expresión no es solo un derecho político, sino una obligación moral. Hablar bien, hablar claro, hablar justo.
Esa es la tarea del hombre culto. Pause. La gratitud por la mentoría es esencial. Confucio honraba a sus propios maestros y reconocía la deuda que tenía con ellos. El aprendizaje es una cadena ininterrumpida de transmisión de conocimiento. Nunca aprendemos solos, siempre hay alguien que nos ha guiado. Reconocer esta deuda es un acto de humildad y respeto. Debemos pagar el préstamo devolviendo el favor a las siguientes generaciones. La gratitud es el pegamento que mantiene unida la tradición intelectual y espiritual de la humanidad. Pause. La capacidad de soñar despierto es creativa. Confucio soñaba con un mundo de gran armonía y paz. Estos sueños no eran escapistas, sino aspiracionales. Nos dan una visión de lo posible y nos motivan a trabajar para lograrlo. Los grandes cambios comienzan con grandes ideas. Mantengamos vivos nuestros sueños y trabajemos para realizarlos. La utopía no es un lugar lejano, sino un horizonte que nos guía en el camino presente. Soñar despierto es el primer paso para cambiar el mundo. Pause. La aceptación de la imperfección es liberadora. Nadie es perfecto, ni siquiera el sage. Confucio admitía sus propias faltas y se esforzaba por corregirlas. Esta honestidad nos permite ser más tolerantes con nosotros mismos y con los demás. Buscamos la mejora, no la perfección. Es un proceso continuo. Relájate, confía en el proceso y disfruta del viaje. La perfección es un mito, la excelencia es alcanzable. Acepta tus defectos y úsalos como oportunidades para crecer. Pause. La conexión con la historia nos ancla. Confucio estudiaba los clásicos antiguos para aprender de los errores y éxitos del pasado. La historia no es solo datos, sino sabiduría acumulada. Entender de dónde venimos nos ayuda a decidir hacia dónde vamos. La memoria colectiva es nuestro tesoro más preciado. Presérvala, estúdiala y aplícala. La ignorancia histórica es la raíz de muchos males contemporáneos. Somos los herederos de una larga línea de pensadores y héroes. Honra su legado actuando con virtud. Pause. La fe en la bondad humana es optimista pero realista. Confucio no creía que la gente fuera inherentemente mala, sino que podía ser corrompida por el mal entorno. Con la educación y el liderazgo adecuados, todos pueden mejorar. Esta confianza en el potencial humano es la base de la pedagogía y la reforma social. No desespere de la gente. Invítalos a ser mejores. Créelos. La fe es la semilla del cambio. Si creemos en su virtud, ellos intentarán demostrarla. Pause. La simplicidad en el estilo de vida es elegante. Confucio vestía ropa sencilla y comía platos modestos. No necesitaba lujos para sentirse pleno. La simplicidad reduce el ruido y aumenta la claridad. Menos es más. Elimina lo superfluo y concéntrate en lo esencial. La vida minimalista no es privación, sino libertad. Libérate de las ataduras del consumo y descubre la riqueza interior. La verdadera elegancia está en la pureza de la intención y la modestia de la forma. Pause. La risa compartida une a las personas. Confucio disfrutaba de la buena compañía y la conversación animada. El humor es universal y trasciende barreras culturales. Reírse juntos crea vínculos fuertes. No tengas miedo de mostrar tu lado divertido. La seriedad excesiva ahoga el espíritu. La alegría es contagiosa. Propágala. Sé la fuente de luz y risa en tu círculo social. Tu alegría inspirará a otros a sonreír. Pause. La determinación ante la dificultad es admirable. Confucio enfrentó la oposición política, el exilio y la pobreza con dignidad. Nunca se rindió. Su resiliencia es un modelo para nosotros. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda su ejemplo. Sigue adelante. La adversidad forja el carácter. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Supéralos con gracia y perseverancia. La victoria pertenece a los que persisten. No te detengas. Pause. La gratitud por la salud es primordial. Sin salud, ninguna virtud ni logro tiene sentido. Confucio cuidaba de su cuerpo y mente como templo del espíritu. Descansa, come bien y ejércitate. Tu salud es tu activo más valioso. Cuídala con reverencia. No la des por sentado. La enfermedad es un recordatorio de nuestra fragilidad. Abraza la vitalidad mientras la tienes. Vive plenamente. Pause. La paciencia en el crecimiento personal es necesaria. La virtud no se alcanza overnight. Toma tiempo, esfuerzo y dedicación. No te frustres si no ves resultados inmediatos. Confía en el proceso. Cada pequeño paso cuenta. La constancia es la clave del éxito. Persiste. La recompensa vendrá. La semilla tarda en germinar, pero cuando lo hace crece fuerte. Sé paciente con tu propio jardín interior. Pause. La generosidad de espíritu es inspiradora. Confucio compartía su conocimiento y recursos con otros sin esperar nada a cambio. Dar es recibir. La generosidad expande el corazón. Sé generoso con tu tiempo, tu atención y tu afecto. Ayuda a los demás a subir. La escalera del éxito no es para subir solo, es para llevar a otros contigo.
La generosidad crea un mundo mejor para todos. Pause. La curiosidad intelectual es vital. Confucio estaba siempre buscando aprender algo nuevo. Nunca dejó de preguntar. Mantén viva tu curiosidad. Lee, viaja, conversa con personas diferentes. El mundo es vasto y lleno de sorpresas. No te complazcas en lo conocido. Explora lo desconocido. La curiosidad alimenta la mente. Es el motor de la innovación y el descubrimiento. Nunca dejes de preguntarte. Pause. La humildad en el éxito es prudente. Confucio evitaba la arrogancia y el autoengrandecimiento. El éxito es efímero. Agradece, pero no te enorgullezcas excesivamente. Mantén los pies en la tierra. Reconoce la suerte y el apoyo de otros. La humildad protege contra la caída. Siembra con modestia para cosechar con seguridad. El orgullo precede a la caída. La humildad precede a la grandeza. Pause. La lealtad a la verdad es sagrada. Confucio nunca comprometió la verdad por conveniencia. La verdad es difícil, pero necesaria. Sé honesto contigo mismo y con los demás. Evita las mentiras blancas y las medias verdades. La claridad es noble. La verdad libera. Vive en la verdad y encontrarás paz. La mentira crea caos. La verdad crea orden. Elige la verdad. Pause. La compasión por los animales es extendida. Confucio prohibía matar animales innecesariamente y promovía la misericordia hacia todas las criaturas vivientes. Respetar la vida es respetar la creación. Sé compasivo con los seres vulnerables. La compasión no tiene límites de especie. Extiéndela a todos. La crueldad endurece el corazón. La compasión lo ablanda. Sé suave. Pause. La alegría en el aprendizaje es contagiosa. Confucio decía, ¿no es agradable aprender y practicar lo aprendido? El aprendizaje no es una carga, sino un placer. Disfruta de descubrir nuevas ideas. Encuentra gozo en la comprensión. La educación es una aventura emocionante. Abrázala con entusiasmo. La alegría de aprender ilumina la vida. Nunca pierdas la chispa de la curiosidad infantil. Pause. La serenidad en la tormenta es meta. Confucio mantenía la calma en medio del caos. La tranquilidad interior es una fuerza poderosa. No te dejes arrastrar por las emociones negativas. Respira hondo. Mantén tu centro. La serenidad es el puerto seguro en la tormenta. Cultívala diariamente. Ella te dará claridad y fuerza. Sé como el roble, fuerte pero flexible. La tempestad pasa, tú permaneces. Pause. La esperanza en el futuro es esencial. Confucio creía en un mañana mejor si trabajamos por ello. No seas pesimista. La esperanza mueve montañas. Visualiza la paz y la justicia. Trabaja para lograrlas. La esperanza no es pasiva, es activa. Es la confianza en nuestra capacidad de cambiar las cosas. Sé optimista. El futuro está en tus manos. Constrúyelo con virtudes. Pause. La dignidad en la adversidad es noble. Confucio perdió mucho, pero nunca perdió su dignidad. La dignidad es interna, no externa. Nadie puede quitártela. Respétate a ti mismo. Mantén tu cabeza alta. La dignidad inspira respeto. Sé digno. La pobreza no quita valor. La riqueza no da honor. El honor viene de adentro. Cultívalo. Pause. La gratitud por los pequeños placeres es sabia. Confucio apreciaba la belleza de una flor o el sonido de un pájaro. No ignores los detalles. La vida está en los pequeños momentos. Detente y huele las rosas. Aprecia lo bueno. La gratitud multiplica la felicidad. Sé consciente. Vive el presente. Los pequeños placeres son grandes regalos. Abrázalos. Pause. La valentía de ser uno mismo es rara. Confucio no seguía a la multitud ciegamente. Era fiel a su conciencia. Sé auténtico. No copies a otros. Encuentra tu propia voz. La originalidad es valiosa. La conformidad es segura pero vacía. Arriésgate. Sé tú mismo. La autenticidad atrae a otros. La falsedad los repele. Sé real. Pause. La paciencia con los procesos lentos es necesaria. Confucio sabía que la virtud toma tiempo. No esperes resultados inmediatos. La semilla necesita tiempo para crecer. Ten paciencia con tu propio desarrollo. No te compares con otros. Sigue tu propio ritmo. La constancia gana la carrera. No corras. Camina. El destino es llegar. El viaje es importante. Disfrútalo. Pause. La alegría de servir a otros es profunda. Confucio encontraba satisfacción en ayudar. El servicio no es debilidad, es fortaleza. Sirve a tu comunidad. Hazte útil.
La utilidad da sentido. El egoísmo da vacío. Sé útil. La gratitud del otro es tu recompensa. El servicio crea conexiones. Rompe el aislamiento. Únete. El servicio es el camino hacia la plenitud. Pause. La reflexión nocturna es benéfica. Confucio meditaba antes de dormir. Revisa tu día. Celebra las victorias, aprende de las derrotas. La autoconciencia es clave. Mira hacia adentro. Encuentra la paz. La reflexión limpia la mente. Prepara el cuerpo para el descanso. El sueño reparador es vital. Cuídate. La noche es para recuperar fuerzas. Mañana será otro día. Pause. La confianza en el universo es reconfortante. Confucio sentía que Tian estaba con él. Confía en que hay un orden mayor. No estás solo. El universo te sostiene. Ten fe. La ansiedad disminuye con la confianza. Relájate. Deja de controlar todo. Permite que la vida fluya. La confianza es libertad. Abraza el flujo. Confía en el proceso. Pause. La humildad ante lo desconocido es sabia. Confucio admitía que no sabía todo. Reconoce tus límites. No pretendas saberlo todo. Aprende de los expertos. Respeta la sabiduría ajena. La ignorancia es común. Admítela. La humildad abre puertas. El orgullo las cierra. Sé abierto. Sé curioso. Nunca dejes de aprender. La sabiduría es un océano sin fondo. Pause. La alegría de la compañía es invaluable. Confucio valoraba a sus amigos. Cultiva amistades verdaderas. Rodéate de gente buena. La compañía influye en el carácter. Elige bien. Los amigos son el sustento del alma. Apoya a tus amigos. Ellos te apoyarán a ti. La amistad es un pacto de amor. Honra el pacto. La soledad es dura. La compañía es dulce. Busca conexión. Pause. La serenidad de la naturaleza es curativa. Confucio paseaba en la naturaleza. Sal a caminar. Respira aire fresco. La naturaleza sana. Desconecta de la tecnología. Reconecta con la tierra. La naturaleza no tiene prisas. Sé como la naturaleza. Fluye. Crece. Florece. Disfruta. La belleza natural inspira. La inspiración mueve. El movimiento cura. Sal ahí fuera. Pause. La gratitud por la vida es fundamental. Confucio amaba la vida. Aprecia tu existencia. No la des por sentada. La vida es un regalo. Úsala bien. Vive con pasión. Muere con dignidad. El ciclo es natural. Acéptalo. No temas al final. Honra el medio. El medio es donde está la magia. Vive el medio. Ama el medio. El medio es ahora. Pause. La esperanza en la humanidad es necesaria. Confucio creía en la bondad potencial. Cree en ti y en otros. La fe inspira acción. La acción crea cambio. El cambio crea esperanza. La esperanza crea futuro. El futuro es Brit. Sé parte de la luz. Ilumina el camino. Otros te seguirán. Sé un faro. La oscuridad se disipa. La luz permanece. Brilla. Pause. La paz interior es el objetivo final. Confucio buscaba la armonía. Encuentra tu paz. No busques la aprobación externa. Busca la validación interna. La paz es interna. Nadie puede dártela excepto tú. Cultívala. Protégela. Compartila. La paz es contagiosa. Trae paz al mundo. Empieza por ti. Tú eres el centro. Desde el centro el mundo se organiza. Ordena tu mundo interior. El exterior seguirá. Pause. Este viaje a través de los Analects ha sido extenso, pero la profundidad del texto requiere tal exploración para apreciar plenamente su riqueza. Hemos cubierto los pilares fundamentales: Ren, Li, Xiao, Ji, el Junzi, el estudio, la música, la rectificación de los nombres, el gobierno moral, la amistad, la riqueza, la muerte, Tian, la autosupervisión, el equilibrio, la honestidad, la humildad, la resiliencia, la generosidad, la tradición, la paciencia, la integridad, la compasión universal, la estética, la humildad cósmica, la educación, el perdón, la diversión, la responsabilidad cívica, la escucha, la gratitud, la valentía moral, la
Paciencia con los errores, la excelencia, la naturaleza, la risa, la lealtad, la diversidad, el tiempo, la voz, la mentoría, el sueño, la imperfección, la historia, la fe, la simplicidad, la determinación, la salud, la paciencia en el crecimiento, la generosidad de espíritu, la curiosidad, la humildad en el éxito, la lealtad a la verdad, la compasión animal, la alegría en el aprendizaje, la serenidad, la esperanza, la dignidad, los pequeños placeres, la autenticidad, los procesos lentos, el servicio o la reflexión nocturna, la confianza en el universo, la humildad ante lo desconocido, la alegría de la compañía, la curación de la naturaleza, la gratitud por la vida, la esperanza en la humanidad y la paz interior. Pause. Cada uno de estos conceptos no es una isla aislada, sino una parte de un ecosistema moral interconectado. Juntos forman una arquitectura completa para una vida significativa y virtuosa. No se trata de adoptar todas estas reglas como mandatos rígidos, sino de internalizar su espíritu y permitir que guíen nuestras decisiones cotidianas. La filosofía confuciana es práctica, no abstracta. Es una guía para la acción en el mundo real, con todas sus complejidades, contradicciones y desafíos. Pause. Al finalizar esta inmersión en los Analects, es importante recordar que la sabiduría no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre continuamente. Confucio mismo dijo, a los 70 años pude seguir los deseos de mi corazón sin desviarme de lo recto. Esto sugiere que la maestría de uno mismo es el resultado de décadas de práctica dedicada y esfuerzo consciente. No debemos sentirnos abrumados si no alcanzamos este nivel de perfección inmediatamente. Lo importante es comenzar, mantenerse constante y creer en el poder transformador de la virtud. Pause. Que estas palabras sirvan como una lámpara en la oscuridad, como un ancla en la tormenta y como una brújula en el mar de la vida moderna. Que encuentres inspiración, fortaleza y claridad en la sabiduría de Confucio. Que tu viaje hacia el Junci sea feliz y fructífero. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda y extensiva de uno de los tesoros más grandes de la humanidad. Hasta la próxima. En Script.